Muy bien, buenos días. A pedido de una de las alumnas, voy a repetir de nuevo la primera clase de geografía, ¿ya? No se olviden, por favor, si tienen alguna duda, me preguntan. Traten de leer el material que les ha dejado el colegio. Si tienen alguna duda, vuelvo a repetir, me preguntan. Voy a hacerle llegar mi número o mi WhatsApp a la persona encargada eh, que está dirigiendo ahí el colegio donde están ustedes para que les haga llegar si tienen alguna inquietud, me lo hagan saber. Muy bien, empezamos entonces. Vuelvo a repetir, esta clase es la de la clase pasada, pero de todas maneras voy a volver a repetir, ¿ya? Muy bien, empezamos con el video. ¿Ya? Atentos, por favor. Gracias. Un segundito. La geografía, del latín geografa, que a su vez deriva de un término griego compuesto, es la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. Por lo tanto, estudia el medio ecológico, las sociedades que habitan en él y las regiones que se forman al producirse esta relación. En otras palabras, se encarga de analizar la relación hombre-tierra y los fenómenos geográficos de la superficie terrestre. El primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes en una obra hoy en día perdida. Sin embargo, la fundación de la geografía se le atribuye al también considerado padre de la historia, Heródoto. Para los griegos es la descripción racional de la Tierra, particularmente para Estrabón es el estudio de las distintas regiones humanas como base para la formación del político. Existen 4 tradiciones históricas en la investigación geográfica, las cuales son el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, los estudios del territorio, del lugar a la región, el estudio de la relación entre el hombre y su entorno, y la investigación de las ciencias de la Tierra. La geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. La geografía se divide en 2 ramas principales, a saber, geografía física y geografía humana. Esto quiere decir que la geografía es una ciencia que se cuestiona simultáneamente por las huellas dejadas por las sociedades, desarrollo de los espacios, o la naturaleza, orogénesis de las montañas, impacto del clima, etc. Asimismo, la dinámica y organización espacial de las sociedades y a su vez las del medio físico, como el cambio climático o el aumento del nivel medio del mar. Es por ello que la geografía se interesa en los fundamentos físicos y humanos, así como en las dinámicas demográficas, socioeconómicas, culturales, climáticas, biogeográficas, geomorfológicas, que tienen lugar en las distintas regiones. Por otro lado, esta disciplina ha comenzado a integrar poco a poco diversos campos culturales, como la pintura paisajista, la literatura descriptiva e inclusive el cine. Ya, muy bien. A ver, el, La geografía, del latín geografa, que a su vez deriva de un término griego como... A ver, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver ya. Bueno, como les digo, vamos a repetir la clase anterior. Ya, un segundito, ya listo. Ya. Y vamos a explicar el tema geografía. Como ustedes saben muy bien, nos dice que la geografía deriva de 2 palabras griegas. Mayormente siempre va a haber, mayormente siempre nuestro idioma español va a derivar de aquellas 2 culturas, de la griega y de la romana. Por supuesto que la griega
hay palabras compuestas y que vamos a tener nosotros que seguimos utilizando. Y también de la romana, que adopta el nombre o que tiene el nombre de latín, ¿correcto? Por eso es que nosotros, una manera de diferenciarnos actualmente en este mundo, en América, ¿no? Por supuesto, de los norteamericanos, a nosotros nos denominan latinoamericanos, precisamente por el idioma que tenemos, ¿ya? Nuestro idioma deriva del latín. Vamos a volver a, bueno, volvemos con el tema y vamos a explicar lo que es la geografía, ¿correcto? Muy bien, geografía. Nos dice geografía que proviene de dos voces griegas, geo, tierra, y grafos, descripción. En este caso, nos dice que en esa época solamente había un concepto, el hecho de describir la tierra. Es decir, ellos, dentro de su comprensión, querían saber cómo se ha hecho el mundo, la tierra, las montañas, el lago, los ríos, todo ese maravilloso, digamos, entorno que tenían de la naturaleza. Y por supuesto, tenían curiosidad quién lo había hecho. Y en cierto modo, la única manera de explicarse en aquella época era creando unos dioses que con grandes poderes creaban toda la naturaleza. Entonces, siempre ellos han querido de esa manera y fue entonces un personaje llamado Erastóstenes que creó el primer, vamos a decirlo así, la primera palabra que denominó geografía, ¿correcto? Para hacer hincapié de que era un tratado sobre la naturaleza, un tratado o estudio sobre la naturaleza. Entonces, fue Eratóstenes quien fue catalogado como el padre de la geografía. Pero hay que tener en cuenta esto, porque si ustedes van a internet, Google, a veces algunos de ustedes no investiga a profundidad y ponen padre de la geografía y aparece Alexander von Humboldt. Entonces, lo que tienen que especificar es padre de la geografía antigua, el primerito. ¿Quién es catalogado? Eratóstenes. Por ahí de repente especifica padre de la geografía moderna. Ahí va a salir el nombre de Alexander von Humboldt. ¿Correcto? Les digo esto para que no se confundan, no se equivoquen ustedes. Y posiblemente cuando postulen a la universidad, en los exámenes de admisión, tener cuidado con eso. ¿Correcto? Entonces, continuamos. ¿Ya? Conceptos de geografía. Vuelvo a repetir, antes la geografía solamente era descripción de la Tierra, eso era antes. A medida que va avanzando la tecnología, va avanzando la ciencia, ya no podemos quedarnos en que la geografía es solamente descripción de la Tierra. Recuerden, geografía, descripción de la Tierra, pero ahora el hombre en este siglo XX, XXI, el hombre ya llegó al espacio. Entonces ahora su estudio no solamente abarca la Tierra, sino también abarca la Tierra y el universo, el espacio. Entonces, ojo, el concepto de geografía tiene que cambiar entonces, ¿correcto? Y por supuesto, ¿cómo cambia también? Que ya no solamente es una descripción de la Tierra, sino que el hombre está inmerso en la naturaleza. Es decir, el hombre aprovecha esos recursos naturales que le da la naturaleza. Por lo tanto, mantiene una, se puede decir, relación o de repente quizás interrelación con la naturaleza, ya que el hombre extrae esos productos de la naturaleza, como la minería, la pesquería, la ganadería, etc. Entonces, veamos el concepto de geografía. Nos dice, es la ciencia que estudia las interrelaciones entre el hombre y su medio ambiente o naturaleza, así como lugares, poblaciones y características del planeta Tierra. ¿Qué significa interrelaciones? Significa que el hombre, vamos a decirlo así, tiene una interrelación estrecha, es decir, depende de la naturaleza, extrae de la naturaleza los recursos para utilizarlos en su beneficio propio, el hombre. Entonces, eso viene a ser las interrelaciones. Pero también, por supuesto, aprovecha.
todo lo que la naturaleza nos brinda. Aquí dice, su estudio es amplio y extenso, que va desde la Tierra hasta el universo. ¿Correcto? Pero, profesor, usted me dirá, profesor, pero geografía dice que es el concepto dice que es el estudio y descripción de la Tierra, sí, pero eso era antes. Vuelvo a repetir, eso era antes. ¿Correcto? Y, no, y nosotros tenemos que ir cambiando con el tiempo. Por eso decimos que la geografía es una ciencia inexacta. ¿Y por qué decimos que es una ciencia inexacta? Porque a lo largo del tiempo cambia, varía su estudio. Yo les digo así. Antes decían así, antes, en la Edad Media, por los años, en el año, por decir así, 1000, ya, por el año 1000, todo el mundo decía y lo juraba, arriba está Dios, arriba hay un cielo. Todo el mundo. Si tú decías, no, arriba no hay cielo, solamente hay estrellas, espacio, planetas, te condenaban por brujería. Entonces, ¿qué decía? Hasta que el hombre inventó la máquina y llegó a la luna, puso máquinas en el universo y ahora sabemos muy bien que el cielo solamente es algo relativo, ¿cierto? Es algo que está, vamos a decirlo así, consciente nada más o inconsciente en nosotros mismos, ¿correcto? Entonces, aquí arriba está el universo y el espacio. Ahora, por supuesto que todo ello lo ha creado Dios. Hoy algunos otros, bueno, se toma en cuenta el pensamiento de cada persona y, bueno, si tienen otra idea, sería cuestión de debate y discusión. En todo caso, vuelvo a repetir, la geografía es una ciencia que se puede cambiar. Por eso se dice inexacta. Pero hay ciencias que son exactas, como cuáles, como por ejemplo las matemáticas. Las matemáticas sí es una ciencia exacta. Si yo te digo 2 más 2 es 4. Nada que 2 y medio, 2 y cuarto, 2 y 3 cuartos. No, es 2 más 2, 4. Esa es una ciencia exacta. Así pasen, no sé, 10,000 años, 1000 años, 5000 años, pero igualito, 2 más 2 es 4. Esa es una ciencia exacta. ¿Correcto? En cambio, la historia, la geografía, son ciencias inexactas porque van cambiando con el tiempo. ¿Ya? Por favor. Entonces, bueno, continuamos. Disculpe que me haya salido del tema. Bueno, en todo caso, sabemos muy bien que la división de la geografía se divide en 3 campos. Hay algunos que también toman en cuenta el otro campo que viene a ser el universo. En este caso, se divide en geografía humana, en este caso que involucra solamente al hombre y a su vamos a decirlo así, y a sus actividades económicas que realiza en la naturaleza. ¿Correcto? Entonces, y también, por supuesto, lo otro vendría a ser la geografía física. Eso involucra a todo lo que está en el relieve de la Tierra, montañas, lagos, lagunas, lluvias, por supuesto, los fenómenos de la naturaleza, como lluvias, un terremoto o sismos, ¿no es cierto? En todo caso, todo ello también, el rayo, el relámpago, todo eso forma parte de los fenómenos atmosféricos. Entonces, todo eso lo estudia la geografía física, ¿correcto? Y también tenemos, por último, la geografía biológica, que también estudia la vida, pero la vida de la flora y fauna, es decir, de los animales y plantas. Ahora, no se ha unido la biología con la humana, se ha querido separar para hacer una diferencia. Nosotros somos animales racionales, entonces, y lo en biología se ha centrado solamente en plantas y animales, ¿correcto? Ahí, por favor, por si acaso también vuelvo a repetir, también debería estar incluida la geografía, vamos a decirlo así, la geografía, digamos, se puede decir espacial o la geografía astronómica, todo eso relativo al espacio. ¿Ya? También de esa manera se divide la geografía.
ahí en su material que les ha dado, les ha proporcionado la institución, también están los paisajes. En este caso, ¿qué es un paisaje geográfico? Paisaje geográfico es todo terreno, toda extensión de tierra, ¿correcto? Que tiene ciertas características particulares. No todos en la tierra son iguales, ¿correcto? Como por ejemplo, en algunos lugares hay desierto, en otros hay montañas, en otros hay cordilleras, en otros lugares hay selva tropical, es decir, no todos los paisajes son lo mismo, en todo caso. Pero eso sí, todos los paisajes, vamos a decirlo así, fue creado, digamos, al momento, ¿no? Igual que cuando se formó la Tierra, entonces eh, se creó todo ello, se formó. Dicho sea de paso, si estamos hablando de ciencia, estamos hablando del plano científico. Entonces, lo cual significa que la Tierra se creó a través de miles y miles de millones de años, ¿correcto? En todo caso, a eso nos referimos. Ahora, por supuesto que el hombre ha jugado un papel importante acá en este paisaje, ¿no? Eh, como ustedes saben, el hombre ha transformado. Desde que el hombre adquirió conocimientos, transformó la tierra, ¿cierto? Entonces, para su beneficio, por supuesto, para su beneficio. Aún hasta ahora, el hombre extrae productos, recursos naturales de la tierra o de la naturaleza para lograr nuestros propios beneficios, ¿no es cierto? Ah, bueno, vuelvo a repetir, el paisaje se divide en dos, ¿correcto? El paisaje es todo hecho por la naturaleza y también por el hombre. Entonces, por lo tanto, el paisaje se divide en dos partes. Uno que viene a ser el paisaje natural, como usted mismo su nombre dice, hecho por la naturaleza, que no ha sido modificado o transformado por el hombre. Ahí tenemos varios ejemplos: montañas, llanuras, valles, ríos, lagos, vamos a decirlo así también, el desierto, etcétera, etcétera. ¿Correcto? El paisaje natural, todo lo que sea creado por la naturaleza, sin la intervención del hombre, por supuesto, sin la intervención del hombre. Ese es un paisaje natural. Y luego tenemos un paisaje cultural. El paisaje cultural, como su nombre mismo lo dice, cultura se refiere al hombre, entonces es aquel que es un paisaje que ha sido intervenido por la mano o acción del hombre. Es decir, modifica el paisaje. Si nos ponemos a pensar, según nuestra historia, dice, la ciudad de Lima no existía hace más de 500 años, hasta que llegó Pizarro, conquistó el imperio de los incas, y Pizarro decidió fundar la ciudad de Lima. De lo que era todo un valle de plantas, nada más, decidió formar una ciudad. Ahora lo que es Lima, con más o menos 10 millones de habitantes. Ahora último, hace 50 años, un gran desierto, era la zona sur, y se creó el distrito de Villa El Salvador. Es decir, que el hombre modifica, cambia el paisaje, ¿correcto? O también a veces dentro de una montaña puede construir un túnel para que pasen los carros o el tren, etc. Entonces, todo ello el hombre lo mismo. Puede ser de manera positiva como de manera negativa. El hombre a veces, el enemigo de la naturaleza es el hombre, no hay otro. ¿Cómo puede ser de manera positiva? Bueno, construyendo ciudades, puede, como vuelvo a repetir, de una montaña puede perforar y hacer un túnel, ¿no? Para que pase autos o el tren en beneficio de la población, pero también lo hacen perjudicando, mejor dicho, a la población o a la naturaleza, como por ejemplo la tala de árboles, cortar árboles indiscriminadamente. Como usted sabe muy bien, todo lo que es planta y árboles son los pulmones del mundo, nos proporcionan el oxígeno. Si no hay árboles, no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, no hay vida. Entonces, a veces perjudica ello también.
Y ahora, aprovechando esta pandemia, nos hemos dado cuenta que la minería también daña, hace mucho daño a la naturaleza. Sabemos bien que las zonas mineras arrojan su desperdicio, el relave de todo lo que procesan de las minas, de los minerales, y lo arrojan al río. Y por eso que el río está contaminado, y ese río a veces contaminado, de esas aguas nosotros la consumimos. Y poco a poco a veces vamos acumulando en nuestro organismo pequeños elementos químicos que nos dañan con el tiempo, ¿no? Entonces, vemos que el hombre también, ¿cómo se llama? Se puede decir que es un destructor de la naturaleza de manera inconsciente. Por eso a veces hay algunas personas que están tomando conciencia de proteger la tierra. En todo caso, vamos a decirlo así de esa manera: paisaje natural y cultural. A veces al cultural también le ponen otro nombre, pero más o menos es lo mismo. ¿Correcto? Bueno, hasta aquí más o menos la explicación de la naturaleza. A ver, vamos a poner también, también había otro donde estábamos explicando los principios de la geografía. ¿Correcto? Los principios de la geografía. A ver, ¿dónde están? A ver, un segundito. Aquí está. Principios geográficos. ¿Ya? Vamos a hacer brevemente nada más qué viene a ser los llamados principios geográficos. Miren, los principios geográficos vienen a ser, bueno, acá vamos a partir con un poquito nada más para manera de recordar lo que es la geografía, ¿ya? Lo que es la geografía. Y después vamos a empezar con los principios geográficos. A ver, entonces ya igualito lo mismo, ¿no? Geo, tierra y grafos, estudio. Grafos, estudio. Muy bien, entonces vamos a empezar con principios. ¿Qué vienen a ser los principios? La geografía estableció ciertos principios, es decir, que se tienen que cumplir esos principios. Se tienen que cumplir en la geografía, sí o sí. Y aquellos investigadores científicos plantearon, lo vieron desde un cierto punto de vista, que la geografía se puede tener a cabo un mejor estudio si aplicamos estos principios. Podemos conocer mejor la Tierra si aplicamos estos principios. Entonces, uno de esos principios es el principio de localización. ¿Quién lo sostiene? Lo sostiene Federico Ratzel. ¿Qué nos quiere decir principio de localización? Significa que acá en la Tierra, todo lugar, todo lugar, toda zona, toda ciudad, todo país, se puede ubicar en la Tierra. Claro, en el espacio también, ¿no? Pero mayormente es en la Tierra. En el espacio, hasta donde tenemos cierta limitación. Pero mayormente es en la Tierra. Federico Ratzel, que nos dice que todo en la Tierra se puede ubicar. Ejemplo, quiero ubicar el país de Argentina. Entonces, para ubicar el país de Argentina, voy a un mapa y lo ubico en el mapa de América, o si no en el mapa de Sudamérica. Ahí vamos a encontrar al país de Argentina. Quiero ubicar, vamos a decirlo así, el río Nilo. Entonces, el río Nilo, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿En Asia? ¿En América? ¿En Oceanía? No, lo ubicamos en África, ¿no es cierto? Un país más emblemático, Egipto, el más conocido. Ahí está el río Nilo. Entonces, eso es lo que nos dice Federico Ratzel. Todo lugar es susceptible a ser ubicado en un determinado lugar, ¿correcto? Ese es el primer principio y el más importante, el principio de localización. Muy bien, si tú deseas conocer, por decir así, deseas conocer Cajamarca, deseas conocer Machu Picchu, tienes que ubicarte, no puedes ir hacia el norte, no puedes ir hacia el este, hacia el oeste, tienes que ir hacia el sur,
Sabes muy bien que el Cusco está hacia el sur de Lima. Entonces, esa es una manera de ubicarnos. Eso es lo que nos dice Federico Ratzinger. Muy bien. Hasta ahí más o menos entendido. El siguiente principio de descripción. Dice, descripción, observación. Todo lo que rodea la Tierra, todo lo que está en la Tierra, se puede describir, se puede observar. ¿Correcto? Se puede describir, se puede observar. Entonces, ¿quién lo sostiene? Pablo Vidal de la Blache. Pablo Vidal, o Paul, como usted quiere decir, o Paul, como ustedes quieran decirlo, Vidal de la Blache, nos dice que todo hecho fenómeno geográfico deberá ser descrito para señalar sus propias características, ¿correcto? Propias de cada uno. Son características propias que tiene cada uno. Tú no puedes decir, ya el mar, sí, el mar es negro, sí, el mar es de color morado. El mar, sí, el mar es tibio, caliente, frío, color morado, sí, el mar es pequeño. No puedes decir de esa manera. Se supone que tienes que decir sus propias características reales. Al menos, como por ejemplo, nuestro mar peruano. Nuestro mar peruano sí tiene un color verdoso. Sí, sus aguas son frías. ¿Correcto? Entonces, sí, nuestro mar peruano abarca desde Tumbes hasta Tacna. Entonces, tienes que decir las características propias. Otra característica propia, como por ejemplo, podemos hablar sobre el monte Everest. Sí, el monte Everest está en las cordilleras del Himalaya. Y las cordilleras del Himalaya están en Asia. El monte Everest, montañas altas, la más alta del mundo. En su cima o en su pico tiene nieve o está congelado. Entonces estás haciendo una descripción, ¿correcto? Entonces todo en la Tierra es susceptible a describir. Como dice acá, puede ser también un fenómeno de la naturaleza, como por ejemplo puede ser la lluvia, puede ser un sismo, un temblor, puedes describirlo aquello, que viene a ser un sismo. Viene a ser el movimiento de la Tierra, ¿no es cierto? Y se puede dar en dos casos. Cuando es temblor es porque es leve, ligero, liviano. Y un terremoto es cuando es un poco más fuerte la intensidad del choque de placas. Entonces estás haciendo una descripción, ¿correcto? A ver, el siguiente principio nos dice Carlos von Ritter, o Carl, como ustedes quieran decirlo, ¿ya? ¿Qué nos dice Carlos y Paul Vidal de la Blache? ¿Qué nos dice? O Pablo Vidal, ¿no? Nos dice el principio de comparación. Todo en la Tierra se puede comparar. Es susceptible a ser comparado. O en todo caso, comparar o analogía también significa establecer una relación. Puede ser de diferencias o de semejanzas. Podemos comparar, bueno, si tomaremos el ejemplo del monte Everest, es la montaña más alta del mundo. Podemos comparar la montaña más alta del Perú, Huascarán. Ahora, podemos entablar, sí, su semejanza, que las dos son montañas, que las dos son altas, solamente que una es la más alta del Perú y la otra es la más alta del mundo. Estamos comparando semejanzas. ¿Qué más? En su pico tiene nieve. El Huascarán en su pico tiene nieve en la parte más alta y el monte Everest también tiene en la parte más alta nieve. Ahora, son comparaciones que damos. ¿Podemos decir diferencias? Claro, también sus diferencias. Que uno es más alta que el otro. ¿No es cierto? Monte Everest es más alto. El Huascarán es más bajo. Entonces estamos hablando de diferencias. Otra diferencia, que el Monte Everest está en el continente asiático y el Huascarán en el continente americano. Ahí estamos hablando otra diferencia. ¿Correcto? Entonces se puede establecer semejanzas y diferencias. Eso es lo que nos dice el principio de comparación. Podemos comparar el mar Pacífico con el mar Atlántico.
el mar peruano con el mar Mediterráneo. Podemos comparar muchas cosas, podemos comparar países, podemos comparar el país de Perú con el país de Estados Unidos, por decir. ¿En qué nos parecemos? Que los dos estamos en América. ¿En qué nos diferenciamos? Que nosotros hablamos español y ellos hablan inglés. Podemos comparar muchas cosas, ¿correcto? Eso es lo que nos dice Paul Vidal y Carlos von Ritter. Continuamos. Otro principio de casualidad o causalidad, ¿ya? Puede ser casualidad o causalidad. O también principio de explicación. Esto, ¿quién lo sostiene? Lo sostiene Alexander von Humboldt. ¿Qué nos dice von Humboldt? Que por supuesto, científico alemán que llegó acá al Perú. Estuvo acá en el Perú por los años 1800. Estudió nuestra corriente peruana y nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué nos dice Carlos von Humboldt? Perdón, Alexander von Humboldt o Alejandro von Humboldt, nos dice que todo en la Tierra tiene su explicación. Antes se decía, un terremoto, un temblor, ¿por qué se genera? ¿Por qué se da? No, Dios ha mandado el castigo. No. Ahora sabemos muy bien que por el choque de placas. Por el choque de placas se genera o se da el sismo. También decíamos de que el fenómeno del Niño, ¿por qué se produce el fenómeno del Niño? Ahora sabemos muy bien, la explicación es que por las aguas calientes que tiene la corriente del Niño. Y por eso se produce el fenómeno del Niño. Entonces, eso se refiere de esa manera. ¿Y por qué en la costa es desierto? Lima, todo, hasta Ica, todo es puro desierto. Se debe a que las aguas de la corriente peruana son frías. Es decir, todo tiene una explicación, ¿correcto? A ver, el principio de actividad, dinamismo y movimiento. Jan Brunes, ¿qué nos dice Jan Brunes? Nos dice que todo en la Tierra tiene una relación. Es decir, que se relaciona. Vamos a decir, el fenómeno del Niño, ¿qué consecuencias trae? Trae inundaciones. ¿Qué más? Trae que la cosecha se malogre. Y al malograrse la cosecha, inundaciones, ¿qué hay? Hay pobreza. ¿Qué más? Hay destrucción de viviendas. ¿Qué más? Y posiblemente exagerando ya de repente, puede haber fallecidos o muertos. Entonces, todo tiene una conexión, una relación. Si hay un terremoto de gran intensidad, ¿qué es lo que hay? Destrucción de casas y de repente fallecidos, muertos. Y esos muertos, si es que no se les entierra, el cadáver se echa, digamos, emite olores y de repente pueden salir bacterias o virus que contagien a la población que sí está sana. Es decir, todo tiene una relación o conexión. Este es el último, con esta terminamos. Ciencias auxiliares de la geografía. Su mismo nombre lo dice, auxilian, ayudan, apoyan a la geografía. ¿Correcto? Ayudan y apoyan a la geografía. Lo cual significa que sirve de apoyo. Y estas son variadas. Aquí tenemos edafología, orografía, potamología, limnología, talasología, criología, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Apoyan y ayudan a la geografía. Ahí también faltaba historia también, matemática también, son ciencias auxiliares de la geografía. Muy bien, a ver, de repente ya se va a terminar la horita, por si acaso esto lo voy a enviar donde la señorita para que les haga llegar a aquellas personas que desean ver el video, ¿ya? Yo los estoy grabando y en este caso, cualquier cosita, vuelvo a repetir, se comunica conmigo, yo los ayudo a desarrollar. ¿Ya?